Y si la serpiente del Edén nunca fue una cobra, el hebreo revela que Nakash significa ser brillante. Era Lucifer, antes de su caída, quien engañó a Eva. Hermanos y hermanas, lo que están a punto de escuchar cambiará para siempre la forma en que leen Génesis. Durante siglos hemos visualizado una simple cobra arrastrándose por el suelo del Edén. Pero el texto hebraico original nos revela una verdad mucho más profunda y perturbadora. La palabra Nahash, que aparece en Génesis, no se refiere únicamente a una serpiente común. En hebreo, esta misma palabra puede traducirse como ser brillante, encantador o incluso ser resplandeciente. ¿Se dan cuenta de lo que esto significa? No estamos hablando de un reptil cualquiera. Estamos hablando de una entidad sobrenatural de gran poder y belleza. Piensen en esto por un momento. ¿Realmente creen que Eva habría entablado una conversación tranquila con una cobra? Una mujer perfecta, creada por Dios, sin temor alguno hacia un animal rastrero que repentinamente comenzó a hablar. Esto no tiene sentido desde una perspectiva natural. Pero si consideramos que este Nakash era en realidad un ser de luz, un querubín caído, la historia toma una dimensión completamente diferente. Eva no se sorprendió porque estaba frente a una criatura divina, radiante, hermosa, un ser que irradiaba sabiduría y autoridad. Si este contenido está tocando tu corazón, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte estas revelaciones que cambian vidas. El texto hebreo nos da pistas adicionales. En Ezequiel 28, cuando Dios habla al príncipe de Tiro, muchos eruditos coinciden en que está describiendo proféticamente a Satanás antes de su caída. Dice, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Aquí vemos la conexión directa. Este ser perfecto, hermoso y sabio estaba en el Edén, no como una serpiente, sino como lo que realmente era, un querubín ungido, un ser de luz que había sido creado para estar en la presencia misma de Dios. Cuando entendemos esto, la tentación adquiere una profundidad aterradora. No fue engaño burdo de un animal, fue la seducción calculada de un ser angelical que conocía los secretos del cielo y decidió usarlos para destruir la creación más preciada de Dios, la humanidad creada a su imagen y semejanza. La estrategia de este ser caído fue magistralmente calculada. No llegó con amenazas ni con horror, llegó con luz, con belleza, con argumentos que parecían lógicos. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Estas palabras no fueron pronunciadas por una cobra, fueron pronunciadas por alguien que conocía íntimamente los mandamientos divinos. Fíjense en la astucia de su acercamiento. Primero, sembró la duda. No negó directamente las palabras de Dios, sino que las cuestionó de manera sutil. ¿Realmente dijo Dios eso? Esta es la misma táctica que usa hoy en día. No ataca frontalmente la fe, sino que planta pequeñas semillas de incertidumbre en nuestros corazones. Después vino la mentira directa: no moriréis. Aquí vemos la arrogancia de un ser que una vez estuvo en la presencia del Altísimo y decidió rebelarse. Conocía el poder de Dios, pero también conocía su misericordia. Sabía que Dios no destruiría inmediatamente a sus criaturas amadas. El versículo que más me impacta es cuando dice, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Se dan cuenta de la ironía? Este ser que había perdido su posición celestial por querer ser como Dios, ahora ofrecía esa misma tentación a la humanidad. Era un ciclo de rebelión que buscaba perpetuarse. Ahora déjame preguntarte algo que quiero que respondas en los comentarios. ¿En qué área de tu vida has escuchado esa voz susurrando, ¿realmente dijo Dios eso?
Comparte tu experiencia porque puede ayudar a alguien más. Eva vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Estos tres elementos son exactamente los mismos que Juan menciona en su primera carta. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. El patrón de tentación no ha cambiado en miles de años, pero aquí viene algo que pocos enseñan. El texto dice que Adán estaba con ella cuando comió del fruto. Él no fue engañado como Eva. Pablo lo confirma en 1 Timoteo 2:14. Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Adán eligió conscientemente desobedecer, prefiriendo seguir a su esposa antes que a su Creador. Si te está gustando esta revelación, suscríbete al canal para seguir descubriendo estas verdades ocultas que transforman nuestra comprensión de las Escrituras. En el momento de la desobediencia, algo cambió dramáticamente en la creación. Los ojos de ambos se abrieron, pero no para ver la sabiduría prometida. Se abrieron para ver su desnudez, su vulnerabilidad, su separación de Dios. La iluminación que les prometió el ser de luz resultó ser oscuridad espiritual. Este momento marca el inicio de lo que los teólogos llaman la guerra invisible entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Una guerra que se libra no solo en dimensiones espirituales, sino en el corazón de cada ser humano que nace en este mundo caído. La respuesta de Dios ante esta tragedia cósmica nos revela su carácter de una manera extraordinaria. En lugar de destruir inmediatamente a sus criaturas caídas, Él viene buscándolos. ¿Dónde estás tú? No era una pregunta de ignorancia, era una invitación al arrepentimiento, un llamado de amor en medio del juicio. Cuando Adán y Eva se escondieron entre los árboles del huerto, no solo se estaban ocultando físicamente, se estaban escondiendo espiritualmente de la presencia de aquel que los había creado para comunión íntima. El pecado había roto la relación más hermosa del universo, la comunión directa entre el Creador y su creación. Pero aquí viene algo que me eriza la piel cada vez que lo leo. Después de confrontar a Adán y Eva, Dios se dirige directamente al verdadero culpable, no a la serpiente como animal, sino al ser que había usado esa forma para engañar. Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias. Esta maldición no era solo castigo, era profecía. Era la declaración de guerra de Dios contra el mal. Y en el versículo siguiente viene la promesa más gloriosa de toda la Biblia. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Aquí está el primer evangelio, el protoevangelio, como lo llaman los teólogos. En medio del juicio más severo de la historia, Dios ya estaba anunciando la solución. La simiente de la mujer que heriría la cabeza de la serpiente no era otro que Cristo Jesús. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Jesús nació de una virgen? Piénsalo bien y compártelo en los comentarios. ¿Qué significa que la promesa fuera específicamente sobre la simiente de la mujer? Esta profecía cambió todo el curso de la historia humana. Desde ese momento, cada nacimiento llevaba consigo la esperanza de que pudiera ser aquel que vendría a restaurar lo que se había perdido. Eva pensó que Caín podría ser ese libertador. Abraham esperó en Isaac. David confió en que su descendencia sería eterna. Pero el plan de Dios era mucho más perfecto de lo que cualquier mente humana podía imaginar. La simiente prometida no sería simplemente un hombre poderoso. Sería Dios mismo hecho carne, Emmanuel, Dios con nosotros. El ser de luz que había engañado a la humanidad conocía esta profecía. Por eso,
A lo largo de toda la historia bíblica, vemos sus intentos desesperados por frustrar el plan divino. Trató de corromper la línea genealógica a través de los Nefilim. Intentó destruir al pueblo escogido mediante Faraón, Amán, Herodes. Cada ataque era un intento de evitar que naciera aquel que le aplastaría la cabeza. Cada persecución era un grito desesperado de un enemigo que sabía que su tiempo estaba contado y que su derrota era inevitable. La guerra que comenzó en el Edén no era solo por un jardín o por dos personas. Era por el destino eterno de toda la humanidad. Era por ti y por mí. Era por cada alma que nacería con la marca del pecado, pero también con la posibilidad de la redención. Ahora quiero llevarte a un descubrimiento que revolucionará tu entendimiento sobre la naturaleza de este conflicto cósmico. En el libro de Job, encontramos una escena extraordinaria donde los hijos de Dios se presentan ante el Altísimo, y entre ellos viene también Satanás. Esta descripción nos muestra que el adversario aún tenía acceso al trono celestial después de su engaño en el Edén. No era simplemente un demonio común. Era un ser que conservaba ciertos privilegios y autoridades que le habían sido otorgados en su creación original. Esto explica por qué tenía el poder y la autoridad para ofrecer a Jesús todos los reinos del mundo y la gloria de ellos durante las tentaciones en el desierto. No era una oferta vacía, era una propuesta real de alguien que, temporalmente, tenía dominio sobre los sistemas mundiales. Pablo lo confirma cuando lo llama el príncipe de la potestad del aire y Tast, el Dios de este siglo. Juan añade que el mundo entero está bajo el maligno. No porque Dios haya perdido su soberanía, sino porque en su justicia permitió que las consecuencias de la rebelión edénica se manifestaran plenamente. Pero aquí viene la pregunta que quiero que reflexiones y compartas en los comentarios. Si Satanás tenía tanto poder, ¿por qué eligió manifestarse como serpiente en el Edén en lugar de aparecer con toda su gloria angelical? La respuesta nos lleva al corazón de la estrategia del mal. La serpiente era símbolo de sabiduría en las culturas antiguas. Era un animal que mudaba su piel, sugiriendo renovación y transformación. Era astuta, silenciosa, capaz de moverse sin ser detectada. Al tomar esta forma, el ser caído no solo se camuflaba, sino que se presentaba como portador de sabiduría oculta. «Conoceréis el bien y el mal», prometió. Era una oferta de iluminación, de ascensión espiritual, de conocimiento secreto que supuestamente Dios les estaba ocultando. Esta misma táctica la vemos repetida a lo largo de la historia en todas las formas de ocultismo y esoterismo. Siempre prometen conocimiento especial, sabiduría secreta, poderes ocultos. Pero detrás de cada promesa está la misma mentira original. Seréis como Dios. El apóstol Pablo entendió perfectamente esta estrategia cuando escribió: «No es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. La luz falsa siempre imita a la verdadera. La sabiduría engañosa siempre se presenta como revelación divina». En el Edén, Eva vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Los 3 niveles de tentación que Juan describe en su primera carta estaban todos presentes: la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la vanagloria de la vida. El enemigo conocía perfectamente la naturaleza humana porque había observado su creación. Sabía exactamente qué botones presionar, qué deseos despertar, qué promesas hacer para lograr la caída. No fue un ataque aleatorio, fue una operación quirúrgica diseñada para destruir la imagen de Dios en la humanidad.
Pero lo que el adversario no calculó completamente fue la profundidad del amor divino y la magnificencia del plan de redención que ya estaba en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo. El plan de redención de Dios no fue una reacción improvisada ante la caída. Apocalipsis nos revela que el Cordero fue inmolado desde el fundamento del mundo. Esto significa que antes de crear el primer átomo, antes de formar la primera estrella, Dios ya sabía que la humanidad caería y ya había preparado la solución. Esta verdad nos lleva a una comprensión asombrosa del carácter divino. Dios no es reactivo, es proactivo. No se sorprendió por la rebelión en el Edén. En su omnisciencia, ya había visto cada movimiento del enemigo y había preparado una respuesta que no solo restauraría lo perdido, sino que revelaría glorias aún mayores de su amor. La promesa de Génesis 3:15 no era solo sobre victoria futura, era sobre victoria ya asegurada. Cuando Dios declaró que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente, no estaba haciendo una predicción incierta. Estaba anunciando un decreto divino que ninguna fuerza del infierno podría frustrar. Cada profeta que habló de la venida del Mesías estaba añadiendo colores al retrato del Redentor que ya existía en la mente divina. Isaías lo vio como maravilloso, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Miqueas profetizó su nacimiento en Belén. Daniel calculó el tiempo exacto de su llegada, pero el enemigo también conocía estas profecías. Por eso sus ataques contra la línea mesiánica fueron tan feroces y específicos. Cuando Caín mató a Abel, atacaba la simiente prometida. Cuando Faraón ordenó matar a los niños hebreos, buscaba eliminar al futuro libertador. Cuando Herodes masacró a los inocentes de Belén, intentaba destruir al rey recién nacido. Aquí quiero hacerte una pregunta profunda que espero compartas en los comentarios. ¿En qué momento de tu vida has experimentado ataques más intensos del enemigo cuando estabas más cerca de cumplir el propósito de Dios? Cada ataque del adversario contra el plan divino terminaba fortaleciendo exactamente lo que intentaba destruir. La persecución en Egipto multiplicó al pueblo hebreo. Los intentos de corromper la línea davídica solo confirmaron la fidelidad de Dios a sus promesas. El intento de matar al niño Jesús cumplió las profecías sobre su refugio en Egipto. Esta es una ley espiritual que opera hasta hoy en nuestras vidas. Lo que el enemigo diseña para mal, Dios lo transforma en bien para aquellos que le aman y son llamados conforme a su propósito. Cada ataque que sufrimos cuando caminamos en obediencia se convierte en plataforma para una victoria mayor. El apóstol Pablo entendió esto perfectamente cuando escribió: «Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien». No dice que todas las cosas son buenas, sino que Dios hace que todas las cosas contribuyan al bien de aquellos que están en su propósito. La serpiente del Edén pensó que había ganado la guerra con una sola batalla, pero lo que no entendió es que había activado un plan de redención tan magnífico que transformaría su aparente victoria en la derrota más completa de la historia. El veneno de su engaño se convertiría en el antídoto que traería sanidad eterna a la humanidad. Cada paso hacia el Calvario era un paso hacia el cumplimiento de la promesa edénica. Cada sufrimiento del Mesías era un martillazo más en la cabeza de la serpiente antigua. Cuando Jesús nació en Belén, el ser que había engañado a Eva finalmente enfrentó a la simiente prometida cara a cara. Durante 30 años observó crecer a aquel que había venido a aplastarlo. Vio su obediencia perfecta, su amor incondicional, su poder sobrenatural, y en cada milagro, en cada palabra de vida, la serpiente antigua veía el avance inexorable de su propia derrota. Las tentaciones en el desierto fueron el enfrentamiento directo entre el primer Adán, que había fallado,
y el segundo Adán, que no podía fallar. El mismo adversario que había seducido a Eva con «seréis como Dios», ahora enfrentaba a aquel que, siendo Dios, se había hecho hombre para redimir lo que se había perdido. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Era la misma estrategia: apelar a las necesidades físicas, despertar dudas sobre la identidad divina, ofrecer soluciones fáciles a problemas complejos. Pero Jesús respondió con la palabra: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En la segunda tentación, llevó a Jesús al pináculo del templo. Si eres hijo de Dios, échate abajo, le dijo, citando incluso las Escrituras. Aquí vemos la evolución de la serpiente. Ya no solo ofrecía sabiduría, ahora manipulaba la misma palabra de Dios para sus propósitos engañosos. Pero en la tercera tentación, vemos la revelación completa de su identidad. Todo esto te daré si postrado me adorares. Aquí no hay disfraces, no hay máscaras. Es el mismo ser que en Isaías 14 había declarado: seré semejante al Altísimo. Su único deseo, desde su rebelión original, había sido recibir la adoración que solo pertenece a Dios. ¿Has notado cómo el enemigo siempre busca la adoración, aunque sea disfrazada? Comparte en los comentarios en qué formas has visto que el mundo te presiona a adorar cosas que no son Dios. Jesús no solo resistió cada tentación, las usó como plataforma para proclamar verdades eternas. Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Era una declaración de guerra espiritual. Era el anuncio de que el tiempo de la serpiente había llegado a su fin. Durante 3 años y medio, el ministerio de Cristo fue un asalto continuo contra el reino de las tinieblas. Cada demonio expulsado era un golpe a la cabeza de la serpiente. Cada enfermo sanado era una restauración de lo que el pecado había destruido. Cada muerto resucitado era una demostración de que la muerte ya no tendría la última palabra. Los demonios lo reconocían inmediatamente. Sabemos quién eres, el Santo de Dios. ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Ellos entendían mejor que muchos religiosos de la época quién era realmente Jesús y qué había venido a hacer. La serpiente antigua sabía que su tiempo se agotaba. Por eso inspiró la traición de Judas, la cobardía de Pilato, la crueldad de los soldados. Pensó que si lograba matar al Hijo de Dios, habría ganado la guerra definitiva. Pero lo que no entendió es que estaba orquestando exactamente el plan que Dios había diseñado desde antes de la fundación del mundo. El Calvario no fue una derrota, fue la trampa perfecta. La serpiente mordió el calcañar del Redentor, pero al hacerlo, selló su propia destrucción eterna. En el Calvario se cumplió la profecía más antigua de la humanidad. Mientras Jesús colgaba en la cruz, parecía que la serpiente había logrado su venganza final. Los discípulos huyeron. Pedro lo negó. Las multitudes se burlaron. Los cielos se oscurecieron. Todo parecía indicar que el mal había triunfado sobre el bien. Pero en el momento más oscuro de la historia humana, se estaba librando la batalla más gloriosa del universo. Cada gota de sangre que caía del cuerpo del Salvador era un golpe devastador contra el reino de las tinieblas. Cada respiración agonizante era una declaración de amor que el infierno no podría comprender jamás. «Consumado es», gritó Jesús antes de entregar su espíritu. No era un grito de derrota, era una proclamación de victoria. La palabra griega tetelestai se usaba en los recibos comerciales cuando una deuda era pagada completamente. Jesús estaba anunciando que la deuda del pecado había sido cancelada para siempre. En ese momento, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. No fue mano humana la que lo desgarró,
fue la mano de Dios declarando que ya no había separación entre el cielo y la tierra. El camino al lugar santísimo había sido abierto por la sangre del Cordero perfecto. Los sepulcros se abrieron y muchos santos resucitaron. La tierra tembló porque estaba respondiendo a la victoria de su Creador sobre aquel que la había corrompido. La creación misma celebraba que las cadenas de la maldición habían sido rotas. Pero el golpe final a la cabeza de la serpiente no vino en la cruz. Vino 3 días después, cuando la piedra fue removida y el sepulcro quedó vacío. La resurrección no fue simplemente Jesús volviendo a la vida, fue la demostración irrefutable de que todo el poder del infierno había sido quebrantado. ¿Puedes imaginar el terror que sintió la serpiente antigua cuando se dio cuenta de que su aparente victoria se había convertido en su derrota total? Comparte en los comentarios qué significa para ti saber que Jesús no solo murió por tus pecados, sino que resucitó para tu justificación. Pablo entendió perfectamente esta victoria cuando escribió: despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús no solo derrotó al enemigo, lo humilló públicamente ante todo el universo espiritual. La serpiente que había prometido a Eva, seréis como Dios, ahora tenía que enfrentar a aquel que, siendo Dios, se había hecho hombre para que los hombres pudieran ser hechos hijos de Dios. El círculo se había cerrado, pero no como el adversario había planeado. Colosenses nos dice que Dios nos libró de la potestad de las tinieblas y trasladó al reino de su amado Hijo. Ya no somos esclavos de aquel que nos engañó en el paraíso. Ahora somos ciudadanos del reino de luz, herederos de Dios y coherederos con Cristo. La victoria de Cristo no fue solo personal, fue cósmica. No solo redimió a la humanidad, restauró todo el orden creacional. La serpiente ya no tiene derecho legal sobre aquellos que han sido comprados con la sangre preciosa del Cordero. Cada vez que proclamamos el Evangelio, estamos anunciando la derrota de la serpiente antigua. Cada vez que alguien acepta a Cristo, estamos celebrando otro rescate del reino de las tinieblas. Pero hermanos, la victoria de Cristo no significa que la guerra haya terminado completamente. La serpiente sabe que su tiempo es corto y por eso sus ataques son más desesperados y sutiles que nunca. Juan nos advierte en Apocalipsis: el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Hoy, la serpiente antigua ya no puede aparecer como ser de luz en jardines paradisíacos, pero ha perfeccionado sus estrategias de engaño. Se disfraza en ideologías que prometen paraísos terrenales. Se oculta detrás de filosofías que niegan la existencia del pecado. Se camufla en movimientos que ofrecen iluminación espiritual sin necesidad de arrepentimiento. La misma mentira del Edén resuena en cada propuesta que nos dice: puedes ser tu propio Dios, no necesitas someterte a autoridad alguna, tu verdad es la única que importa. Es la serpiente susurrando en los oídos de una generación que ha perdido el temor reverente al Altísimo. En las redes sociales, en las universidades, en los medios de comunicación, escuchamos el eco de aquella primera pregunta: ¿con qué Dios ha dicho? Ahora se presenta como: ¿realmente la Biblia es confiable? ¿Acaso no ha evolucionado la moral humana más allá de esos conceptos antiguos? Pero para aquellos que hemos experimentado la liberación del poder de Cristo, estas voces no tienen el mismo efecto. Hemos probado que el Señor es bueno. Hemos experimentado su perdón. Conocemos el poder transformador de su gracia. La serpiente puede sisear, pero ya no puede mordernos mortalmente. ¿En cuáles áreas de tu vida sientes que la serpiente todavía trata de susurrar dudas sobre la bondad y la verdad de Dios?
Compártelo en los comentarios porque tu testimonio puede fortalecer a otros creyentes. El apóstol Pedro, que conocía bien las estrategias del adversario, nos advierte: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ya no es la serpiente astuta del Edén. Ahora es un león herido, rugiendo de dolor por su derrota, pero aún peligroso. Santiago nos da la clave para la victoria. Resistid al diablo y huirá de vosotros. La resistencia no es con nuestras fuerzas, sino con la autoridad que Cristo nos ha delegado. Cuando conocemos nuestra identidad en Cristo, cuando entendemos nuestra posición como hijos del Rey, el enemigo no puede engañarnos como engañó a Eva. La diferencia entre la humanidad caída y la humanidad redimida es que ahora tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Ya no estamos solos frente a las astucias del diablo. Tenemos al Consolador que nos guía a toda verdad, que nos recuerda las promesas de Cristo, que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando la serpiente viene con sus tentaciones, ya no tenemos que depender solo de nuestra voluntad humana. Tenemos el poder de la resurrección operando en nosotros. Tenemos la palabra de Dios como espada del Espíritu. Tenemos la armadura completa de Dios para resistir en el día malo. La serpiente del Edén pensó que había ganado cuando logró que Adán y Eva pecaran. Pero Dios usó esa caída para revelar un amor tan profundo que ninguna mente creada podría haberlo imaginado. La revelación más gloriosa de toda esta historia es cómo Dios transformó la mayor tragedia en la mayor demostración de su amor. Romanos 5:20 nos dice: mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Donde la serpiente sembró muerte, Dios plantó vida eterna. Donde el enemigo trajo separación, el Padre construyó un puente de reconciliación. Ahora, cada creyente en Cristo lleva en sí mismo la victoria sobre la serpiente antigua. Ya no somos descendientes caídos de Adán solamente, somos nueva creación en Cristo Jesús. Pablo lo declara con poder: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto significa que la naturaleza engañosa que heredamos de la caída edénica ha sido crucificada con Cristo. El viejo hombre que era esclavo del pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino del Hijo amado. La serpiente ya no puede acusarnos ante el trono de Dios, porque Cristo es nuestro abogado. Ya no puede condenarnos, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya no puede esclavizarnos, porque para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Pero aquí viene una verdad que cambiará tu perspectiva para siempre. No solo fuimos liberados de la serpiente, fuimos llamados a participar en su derrota continua. Jesús nos dijo: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Te das cuenta del poder que tienes como hijo de Dios? Piénsalo bien y compártelo en los comentarios. ¿Qué cambiaría en tu vida si realmente creyeras que tienes autoridad sobre las fuerzas que una vez te dominaron? Cada vez que compartimos el Evangelio, estamos extendiendo la victoria de Cristo sobre la serpiente antigua. Cada vez que oramos por los perdidos, estamos participando en la liberación de aquellos que aún están bajo el engaño original. Cada vez que vivimos en santidad, estamos demostrando que el poder de la serpiente ha sido quebrantado. La Iglesia de Jesucristo no es simplemente un grupo de personas rescatadas. Somos el ejército de Dios en la tierra, encargados de continuar la obra de destruir las obras del diablo. Primera de Juan 3:8 nos recuerda: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora, nosotros somos sus manos, sus pies, su voz en este mundo.
Somos embajadores del reino de luz, enviados a rescatar a aquellos que aún permanecen en las garras del engañador. Cada vida transformada por el Evangelio es una victoria más sobre la serpiente del Edén. El enemigo tiembla cuando la Iglesia despierta a su verdadera identidad y autoridad. Por eso trabaja incansablemente para mantenernos dormidos, divididos, enfocados en cosas menores, mientras las almas se pierden y su reino de mentiras se expande. Pero cuando entendemos quiénes somos en Cristo, cuando comprendemos que llevamos la misma unción que quebrantó la cabeza de la serpiente, todo cambia. Ya no vivimos como víctimas de las circunstancias, sino como vencedores en Cristo Jesús. La promesa del Edén se cumple cada día en nuestras vidas. Somos la simiente de la mujer que continúa aplastando la cabeza de la serpiente en cada generación. La historia que comenzó en un jardín perfecto terminará en una ciudad gloriosa. Apocalipsis nos muestra el final de la serpiente antigua. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. No habrá más engaños, no habrá más tentaciones, no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El que está sentado en el trono dirá: «He aquí yo hago nuevas todas las cosas». La serpiente será solo un recuerdo doloroso de una época que nunca más volverá. Pero hasta que llegue ese día glorioso, vivimos en el tiempo de la gracia. Somos privilegiados de vivir en la era donde aún es posible que las almas pasen de muerte a vida, de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Cada día que pasa es una oportunidad más para rescatar a alguien de las garras del engañador. La serpiente sabe que su tiempo se agota. Por eso sus ataques son más sutiles y desesperados que nunca. Pero nosotros no ignoramos sus maquinaciones. Conocemos su estrategia desde el Edén: sembrar dudas sobre la palabra de Dios, ofrecer alternativas atractivas a la obediencia y prometer grandeza sin sacrificio. En estos últimos tiempos vemos el cumplimiento de las palabras de Pablo. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. La serpiente está ofreciendo versiones distorsionadas del Evangelio que prometen bendición sin arrepentimiento. Pero tú que me escuchas, tú que has llegado hasta aquí en esta revelación, no eres víctima de estos engaños. El Espíritu Santo te ha guiado a la verdad. Ahora tienes una responsabilidad: ser portador de esta luz en medio de una generación que ama más las tinieblas que la luz. ¿Estás dispuesto a ser parte de la generación que ve con claridad las astucias de la serpiente y las expone con la verdad del Evangelio? Comparte en los comentarios tu compromiso de vivir como vencedor y no como víctima. La batalla no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. La serpiente puede rugir, pero ya no puede morder mortalmente a aquellos que están cubiertos por la sangre del Cordero. Cada vez que elegimos la obediencia sobre la rebelión, estamos celebrando la victoria del Calvario. Cada vez que proclamamos la verdad, en lugar de conformarnos a las mentiras del mundo, estamos aplastando nuevamente la cabeza de la serpiente. La promesa edénica se cumple en ti cada día. Eres más que vencedor por medio de aquel que te amó. No eres descendiente caído de Adán. Eres hijo amado del Altísimo. No eres esclavo de la serpiente. Eres libre en Cristo Jesús. El jardín se perdió, pero ganamos algo infinitamente mejor: la adopción como hijos de Dios. Eva fue engañada, pero nosotros hemos sido iluminados. Adán cayó, pero nosotros hemos sido levantados para sentarnos en lugares celestiales en Cristo Jesús.
La serpiente del Edén ya no define tu destino. Cristo lo define, y su palabra sobre tu vida es victoria, libertad, propósito eterno y gloria sin fin. Hermanos y hermanas, hemos llegado al final de esta revelación extraordinaria que ha cambiado para siempre nuestra comprensión de Génesis. Ya no podemos leer la historia de la serpiente con ojos de niños. Ahora vemos la profundidad de la guerra cósmica que se libró por nuestras almas y la magnificencia del amor divino que nos rescató. La serpiente del Edén no era una simple cobra, era el querubín caído, el portador de luz que se rebeló contra su creador y decidió arrastrar a la humanidad en su caída. Pero lo que él diseñó para destrucción, Dios lo transformó en el escenario para la demostración más gloriosa de su gracia. Cada palabra que hemos compartido hoy nos lleva a una conclusión inevitable. Tú no eres víctima de las circunstancias, no eres producto del azar, no eres esclavo de tus errores pasados, eres el objeto del amor eterno de Dios, rescatado por la sangre preciosa de Cristo, ungido con poder para vivir en victoria sobre todo lo que una vez te dominó. La promesa de Génesis 3:15 se cumple en tu vida cada día. Eres parte de la simiente de la mujer que aplasta la cabeza de la serpiente. Cada vez que eliges la obediencia sobre la rebelión, cada vez que proclamas la verdad sobre las mentiras del mundo, cada vez que extiendes gracia en lugar de venganza, estás demostrando que el poder de la serpiente ha sido quebrantado. Pero esta revelación trae responsabilidad. Ahora que conoces la verdad, no puedes vivir como si nada hubiera cambiado. El Espíritu Santo que te ha guiado hasta aquí te está llamando a una vida de propósito, a una existencia que trasciende lo ordinario y toca lo eterno. Si aún no has entregado tu vida completamente a Jesucristo, este es tu momento. La serpiente te ha estado susurrando mentiras sobre tu valor, sobre tu futuro, sobre la bondad de Dios. Pero hoy has escuchado la verdad que te hace libre. Cristo ya pagó el precio por tu liberación. Solo tienes que recibirlo como tu Señor y Salvador. Y si ya eres creyente, pero has estado viviendo por debajo de tu identidad real, es tiempo de despertar. Eres hijo del Rey de Reyes. Tienes autoridad sobre las fuerzas que una vez te esclavizaron. Tienes un propósito eterno que cumplir en esta generación. La batalla entre la luz y las tinieblas continúa, pero ya conocemos el final de la historia. La serpiente será arrojada al lago de fuego. Cristo reinará por los siglos de los siglos, y nosotros reinaremos con Él como reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Hasta ese día glorioso, somos sus embajadores en la tierra. Cada vida que toquemos con el Evangelio, cada alma que rescatemos del reino de las tinieblas, cada acto de amor que realicemos en su nombre, es otra victoria sobre la serpiente del Edén. La historia que comenzó con una mentira en un jardín, terminará con la verdad proclamada desde un trono. Ya no habrá más engaños, no habrá más lágrimas, no habrá más muerte. Solo vida abundante y eterna en la presencia del Cordero que fue inmolado. Gracias por acompañarme en esta revelación que transforma vidas. Si este mensaje ha tocado tu corazón, no olvides suscribirte al canal, compartir este video con alguien que necesita escuchar esta verdad y seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En la pantalla aparecerá el próximo video que continuará edificando tu fe. Dios te bendiga abundantemente.